Y ahora pues vamos a proceder a la segunda mesa redonda de nuestro programa del derecho a la justicia, las comunidades, los derechos humanos y los límites del marco jurídico internacional frente al tráfico ilícito de bienes culturales. Entonces, pues invito a los ponentes y al director de nuestro curso, don Francisco Aznar, a incorporarse a la mesa. Gracias. Hasta las 2 aproximadamente. Vamos, a ver si abrimos al final un pequeño turno de intervención. Sí. En principio, pues preguntar a ustedes cómo fue la sesión anterior y luego ver si hay tiempo. Si vemos que tenemos tiempo, le abrimos un pequeño turno de preguntas. Me pasa, claro, esto. Sí, sí, sí. Vale. Bueno, pues me gustaría comenzar esta mesa redonda preguntando a Alesia un poquito más sobre todo lo que nos ha explicado. Por ejemplo, hay una cuestión que se promueve desde la Cátedra UNESCO de lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales, que es la Convención de Faro, suscrita en Faro, Portugal, y me gustaría si nos podrías comentar un poco sobre la importancia de esta convención para la defensa del patrimonio cultural y sobre qué papel, según esa convención, les corresponde a las comunidades como titulares de derechos sobre ese patrimonio, no solo como receptoras, herederas pasivas. La pregunta sí, de hecho, la Convención de Faro es un documento y un marco muy importante para promover el derecho al patrimonio cultural y aunque tenemos que considerar que esto es una convención marco del Consejo de Europa, es decir, que ahora mismo tiene un alcance limitado y que no es vinculante realmente, ¿no? O sea, que hay algunas limitaciones en su aplicación legal, pero nos da una dirección importante porque menciona el derecho de las comunidades a su patrimonio cultural, mencionando además lo que es la educación progresiva y transformación progresiva de las comunidades locales para que sean los custodios del patrimonio, y eso es algo que resalta dicha Convención de Faro. Y en mi caso, en lucha contra el tráfico ilícito, uno de los objetivos principales de la cátedra es identificar y analizar las mejores prácticas en el mundo, incluso en áreas donde la gente tiene más concienciación sobre la situación y donde además se pudiera expresar con las palabras de la Convención de Faro, que son los custodios del patrimonio, ¿no? Entonces, el objetivo de esta cátedra es hacer una base de datos y ver cómo se puede hacer. Uno de ellos está centrado en España, hablamos de Juliana. Juliana ha estado trabajando durante más de 20 años en el territorio y hablamos de una comunidad 100% de expoliadores. Y actualmente hay familias de estos expoliadores que llevan a sus niños a los museos a ver las piezas, ¿no? Ha cambiado mucho la mentalidad. Entonces, todavía hay expoliadores, pero bueno, la tasa de éxito ha sido bastante elevada, de manera que hay una posibilidad de transformar estas prácticas y situaciones de manera que sean más significativas. Algunos ejemplos de lo que pretende la cátedra de la UNESCO, aplicando la Convención de Faro y transformar a las comunidades para que sean los custodios. Y luego Morgantina, en Italia, en Sicilia, hablamos de un lugar pequeño que fue tremendamente expoliado, muchísimas piezas que están en museos de Estados Unidos, se han pedido restitución de estas piezas y lo mismo pasó. Y hablando de durante más de 30 años han estado educando, sobre todo a nivel escolar,
a los hijos de familias que eran expoliadores, y actualmente las familias llevan a los niños a los museos a ver esas piezas, de manera que hay un cambio de mentalidad importante trabajando en la restitución y sobre todo en la educación, y han conseguido no un éxito del 100%, pero una tasa de éxito bastante elevada. Estos son los ejemplos del trabajo que la cátedra pretende realizar, buscar más buenas prácticas en el mundo, o como el caso de la Toscana, pues intentar encontrar, ver dónde están estas patologías, ¿no?, para intentar recuperar estas zonas, y es la manera en que se puede aplicar la Convención de Faro de una forma muy práctica. Pues muchas gracias, Alesia, por tu respuesta. Y otra cuestión en la que yo también quería incidir: a lo largo de este curso hemos venido hablando sobre las limitaciones del derecho internacional para la protección de los bienes culturales, para frenar ese expolio de arte y antigüedades. Por ejemplo, Joaquín Moscoso nos hablaba de las limitaciones de la Convención de París de 1970. Jesús Prieto de Pedro nos hablaba hoy de cómo España tuvo que diseñar una estrategia legal muy ingeniosa, muy singular, muy efectiva para poder recuperar parte del pecio de la fragata Mercedes. Entonces, yo te quería preguntar, ¿qué limitaciones del derecho internacional se han encontrado en el caso de Irak, del saqueo de los bienes arqueológicos de Irak? ¿Qué ha faltado ahí desde el punto de vista de la legislación internacional para contribuir a frenar este expolio, en tu opinión? Bueno, está muy vinculado con lo que Joaquín presentó con detalle ayer sobre lo que era la Convención de 1970. El primer problema es la carga de la prueba. Es una cuestión que legalmente, por supuesto, es una cuestión constitucional, pues porque hasta que no lo pruebes tienes la presunción de inocencia. Es un derecho constitucional tremendamente importante, pero en el caso del tráfico ilícito, donde tenemos estos paisajes lunares y piezas que son extraídas, que no se registran, ni siquiera nadie los ve, salvo la persona que está haciendo el expolio de esas piezas arqueológicas. ¿Cómo lo puedes demostrar, no? ¿Cómo puedes demostrar? Te puedes probar aproximadamente de que tiene un carácter cultural, pero si quieres aplicar la Convención de 1970 tienes que probar que el objeto ha sido expoliado en Irak, que ha dejado Irak después del 70 y que ha sido importado a un mercado de otro país de forma ilegal. De manera que es tremendamente importante probar, porque la carga de la prueba es algo tremendamente importante. Y en Irak, desde las instituciones se dice que el mayor problema es demostrar lo sucedido. Todo el mundo sabe que lo que se está subastando es iraquí, de manera que es una venta anónima, pero ¿cómo puedes exigir a Irak que lleve la carga de la prueba? Con lo cual, los países de origen están sufriendo este problema. En Italia, por ejemplo, también han tenido que ver esto. Por ejemplo, en el caso de Italia, tenían una legislación de 1909 y los carabinieri italianos presumían que eran traficantes de objetos patrimoniales que eran anteriores a la ley de la legislación de 1909, ¿no? Pero en el marco del jurídico internacional tienes que aplicar la ley. Ese es uno de los mayores problemas que afrontamos, la falta de sanciones también, la retroactividad y la carga de la prueba, porque sustancialmente hablamos de un documento administrativo en lo que la Convención de 1970 se refiere, de manera que no ofrece la retroactividad ni tampoco te da unas normas específicas sobre cómo imponer sanciones o culpabilizar a alguien que haya cometido dicho delito. En efecto, vemos que la prohibición de la retroactividad anterior a 1970 pues supone un grave obstáculo para la aplicación de esta convención, y me gustaría ahora también preguntar al profesor Prieto de Pedro, otro de los ponentes que hemos tenido hoy. Me gustaría preguntarle a Jesús Prieto, por ejemplo, el caso de la fragata Mercedes, la recuperación de este patrimonio subacuático fue impulsado por el Estado español, no por una comunidad local. Hemos hablado a lo largo de este curso de la restitución a los estados, la
reparación a las comunidades que son propietarias de ese patrimonio, en este caso, desde su dilatada experiencia y trayectoria jurídica como catedrático emérito de Derecho Administrativo, ¿qué diferencia habría entre lo que es la restitución del objeto a un Estado y la reparación a la comunidad que lo ha perdido? Ya. Bueno, vamos a ver. El asunto es complejo. Ya aludí esta mañana a la cuestión de, bueno, algunos intentos de reclamación por parte de los estados de origen, ¿no?, de la producción de esas monedas, de esos objetos. No todos los objetos, porque muchos objetos que han aparecido son objetos de ida y vuelta. Por ejemplo, pues en lo que Odisei había recogido con esos respiradores, que lo tuvo escondido en un container en Gibraltar y no lo llevó a Tampa, Estados Unidos, como parte del hallazgo que quería que le adjudicara el Tribunal de Distrito de Estados Unidos de Tampa, ¿no? Y no lo quería porque los otros objetos delataban de dónde procedía eso. Como por ejemplo, pues eran, pues no sé, botones de el año 1803 se sabía que los trajes de la Armada habían cambiado, tenían otra uniformidad y tenían unos botones nuevos. Y entonces esos botones aparecieron y estaban guardados, estaban escondidos. Había unas hebillas, esta mañana hemos visto ahí una fotografía en la que se veían las hebillas, y había muchas otras cosas, ¿no? Bueno, entonces, digo que es complicado porque eso ya de quién es, de quién es el botón, de quién es la... Luego resulta que las monedas estaban construidas sobre la efigie de Carlos IV y eran los pesos que se estaban utilizando realmente en todo el mundo. Lo que era genuino, yo no he investigado más, ni sé si se ha hecho o no, es posible que se haya hecho. Lo que era más genuino era que el material, el oro, la plata de esas monedas sí que procedía de allí, del otro lado. No lo habían llevado aquí para imprimir las monedas y luego traerlas, ¿no? Pero incluso me contaba esta mañana, si me permites lo relato, ¿no? Me contaba esta mañana Joaquín, que Ecuador se planteó también, igual que hizo Perú, presentarse, personarse, legitimado, entendía, por una acción de restitución, invocando que querían el oro, no las monedas, ¿no? Claro, querían el oro, pero no el oro de esas monedas, querían una compensación en especie, ¿no? Un cambio en especie, ¿no? Claro, sería otro oro, ¿no? Otro oro, no el oro de allí. Salvo que lo que se estuviera pidiendo es el valor material, que entonces si estaba pidiendo el valor material, pues esa restitución tendría que ser una indemnización. Es decir, muy complicado todo, ¿no? Muy complicado. Yo creo que estas cosas, porque claro, fijaros una cosa, cuando salen las fragatas del Callao, y van a Montevideo y paran allí un tiempo, en ese tiempo esas monedas, igual que las botoneras y los trajes y las culebrinas, todo, eso no era patrimonio. Eso eran objetos en ese momento pues funcionales de la vida de aquel momento. Eran objetos de comercio, ¿no? Se hunden en el mar y se convierten en patrimonio cultural y en patrimonio histórico. Es el gran milagro que tienen los bienes culturales subacuáticos. Bueno, estoy abriendo muchos hilos. Lo que quiero concluir es que esto hay que hablarlo. Y hay que hablarlo, Y hay que hablarlo muy científicamente también. Muy científicamente. Porque si no, no salimos, nos metemos en un atolladero. Porque, bueno, pues devolver unas monedas que están construidas con la efigie de Carlos IV
pues podría también el Estado español decir, oye, es que eso representa un elemento político simbólico de mi país, ¿no? Es complicado, es complicado. Y la otra cosa que quiero decir es, hay que hablarlo, pero hay que construir juntos. Sobre lo material, sobre los bienes comerciales, podemos discutir y nos podemos pegar si hace falta, pero sobre los bienes culturales, no. Sobre los bienes culturales hay que construir. Y en este caso hay que construir sobre la idea que maneja, que es fundamental en la Convención de Patrimonio Subacuático del 2001 de UNESCO, que considera que todos los bienes subacuáticos son patrimonio de la humanidad, son patrimonio al servicio de la humanidad. Esa idea me parece clave. Y entonces ya no es ni tuyo ni mío, ¿no? Bueno, volvemos un poco a eso del juez Piso cuando se remontaba a Adán y Eva, ¿no? Pues son patrimonio de la humanidad. Y esa es la idea en la que nos tenemos que mover. Y nos tenemos que sentir felices de que hay muchas maneras de representar, de tener y de exponer ese patrimonio. Y que todos tenemos derecho a acceder a ello, ¿no? Yo esta mañana, mi idea personal en el caso de la Mercedes, que luego no... Pues yo, bueno, pues dejé el cargo y ya no pude seguir, era que teníamos que compartir todos esas monedas, pues por un tema, se podían buscar diferentes maneras, ¿no? Pero un sistema de depósitos temporales, ¿no? Y no considerarnos propietarios en el sentido clásico y duro del término, sino fiduciarios en nombre de toda la humanidad de la gestión de unos bienes que son de muchos y que deben satisfacer necesidades simbólicas y culturales de toda la humanidad. Pues muchas gracias, Jesús. Nos quedamos con esa idea de que el patrimonio, a pesar de tener un propietario concreto, satisface una función para toda la humanidad y desde ese punto de vista también... El propietario de cuando salen las monedas de Perú, ¿no? y de Montevideo, sigue siendo el Estado, pero es un propietario de diferente naturaleza. Claro. Es un propietario que está ya después obligado a una función social cultural. Por el derecho administrativo, lógicamente. Claro, claro. Pero eso además lo ha hecho el estar hundidas. Si no se hubieran hundido, pues bueno, hoy ya también tendrían ese valor si llegaron a puerto bien, pero no lo tendrían con esa plenitud, ¿no? Sí, por el régimen especial del patrimonio subacuático, lógicamente. El régimen especial y porque, bueno, pues lo que explicábamos, que al final son cápsulas, pequeñas cápsulas de cultura que han quedado ahí, en el fondo del mar, y eso pues es maravilloso para entender nuestros orígenes y de dónde venimos y cómo eran esas personas, que no han pasado tanto tiempo, pero bueno, cuánto podemos conocer y aprender. Y también le quería preguntar, desde España, desde nuestro ordenamiento jurídico interno, ¿qué podemos mejorar, qué podemos avanzar en la normativa española para reforzar la protección de los derechos culturales? A mí, la pregunta. Sí. Bueno, pues yo creo que el asunto de los derechos culturales merecería en estos momentos ya de forma general un desarrollo normativo en todos los países, un desarrollo normativo básico, porque bueno, es un concepto nuevo, muy fuerte, ha cuajado con mucha fuerza en estas dos últimas décadas, venciendo un pasado difícil, porque ha habido una época en que los derechos culturales estaban, sobre todo desde Europa, señalados como algo peligroso, porque se identificaban exclusivamente con derechos colectivos, no con derechos individuales, y son derechos que tienen dimensiones individuales y también dimensiones colectivas o comunitarias, ¿no? En mi caso yo prefiero hablar de bienes jurídicos colectivos, los derechos culturales con una dimensión objetiva como de bienes jurídicos colectivos. Pero bueno, yo creo que merecería la pena una regulación. De hecho, aquí en Canarias, pues se ha aprobado en el 23 una ley del sistema de cultura de Canarias que en realidad
es la versión o es la mirada institucional al sistema de garantía y protección de los derechos culturales aquí en Canarias, ¿no? O sea, que es una ley de derechos culturales, pero se llama el sistema porque se ha primado el enfoque, la mirada sobre la misión institucional, y yo creo que es una ley. Bueno, yo tuve el honor de participar como consultor externo, ¿no? La ley evidentemente se ha hecho aquí en Canarias, ¿no? Y bueno, pues a mí me parece una ley muy interesante. No. A mí no me pregunte. Bueno, ya está la respuesta. Y bueno, Navarra tiene también una ley de derechos culturales. El País Vasco tiene, que se llama ley ¿cómo se llama? De acceso a la cultura. El País Vasco tiene también una ley del sistema de cultura que está en estos momentos en tramitación. Y en América Latina, pues me parece que son 7 ya los países. Es Colombia el que empezó. En Colombia han hecho leyes de derechos culturales y leyes generales de cultura, pero todas tratan de cultura, ¿no? En Ecuador, pues la ley es orgánica de cultura. En Paraguay también hay. En México, en todos los estados hay leyes de derechos culturales, en los 32 estados, ¿no? Y también hay ley federal, ¿no? ¿Qué países más? El Salvador también fue una de las primeras, Panamá, ¿no? Yo creo que eso es bueno, porque da una luz, pone un foco ahí, ¿no? Lo que pasa es que hay que hacerlo bien. Hay un peligro también que esto sea un globo que lo inflemos excesivamente. El globo podemos bueno, pues soplar mucho, introducir mucho aire y a lo mejor nos explota, ¿no? Legislar esto no es un asunto sencillo. Desde luego que no, requiere equipos de expertos y un debate sosegado. Y gracias, Jesús, por tu respuesta. Y me gustaría continuar el debate preguntando a Mohamed Youdat, que es presidente de la Organización Internacional para la Protección del Patrimonio y del Centro Internacional de Estudios sobre el Patrimonio, ambos con sede en Casablanca. Y me gustaría preguntarle a Mohamed Youdat qué papel le corresponde a estas dos organizaciones para acompañar, para impulsar a las comunidades que reclaman justicia sobre su patrimonio. Para nosotros, para tanto la organización como para la Organización Internacional de Protección del Legado, como el centro, la verdad es que hemos protagonizado muchos estudios sobre culturas de zonas lejanas y también saharauíes. También hemos hecho estudios antropológicos, culturales y literarios. Y yo creo que todo esto está entrelazado. El Centro de Estudios Patrimoniales es un espacio que aúna los esfuerzos de muchos investigadores de Irak, de Holanda, de España, de Egipto, de Omán. Realmente se trata de actores muy activos y que trabajan en torno a un mismo eje, tanto en la organización como en el centro, y es que tenemos un requisito que los que se adhieren a nosotros que tienen que ser doctores, investigadores en estos campos. Por lo tanto, nosotros no admitimos ningún tipo de enfoque ideológico. De ahí que ambas instituciones pues, han organizado varios congresos internacionales. En el 2022 han participado más de 72 países.
hemos tenido congresos en Tánger, Casablanca y Rabat, todo en torno a la protección del legado tanto marroquí, magrebí, pero también andalusí y árabe. Porque creemos en la importancia de esas identidades culturales. A partir de esta concepción, me gustaría, si es posible, que comente lo que ha dicho la profesora sobre el patrimonio iraquí, el patrimonio cultural iraquí y el expolio que le ha afectado. Yo creo que el enfoque no debería ser unilateral, porque lo que comentan los medios de comunicación muchas veces está impregnado de un enfoque ideológico, y esto pues aleja al ciudadano, al receptor de a pie, de conocer las dimensiones tanto históricas que culturales y de derechos humanos, porque todos estas dimensiones, estos aspectos están entrelazados. Irak empezó la construcción de sus museos desde 1923, lo cual es un avance enorme con respecto al mundo árabe, que muchos países árabes han construido sus museos en los 80, los 90. Sin embargo, Irak ha tenido, como he dicho, es verdad que la zona de Irak es una zona de conflictos bélicos desde Holocausto, pero pese a esto, o gracias a esto, Irak ha tenido una conciencia especial de ese legado. Y ahí no había diferencia entre cristianos, kurdos, musulmanes, sunitas, chiitas. Realmente no había o sea que las personas que han hecho ese trabajo, no han diferenciado. Y lo mismo en cuanto a otros aspectos culturales, incluso los diccionarios, los autores, los poetas iraquíes no dejaban o no reflejaban sus ideologías ni sus credos. Y esto es muy importante. Por otro lado, es verdad que los vencedores son los que imponen sus reglas. Entonces, ¿cómo podemos exigir al iraquí que demuestre que se trata de una reliquia de Babilonia, y además estando en un sitio muy lejano como Estados Unidos? De forma que estamos hablando de una cuestión primordial, que es el problema del ocupante, que ha causado, entre otras cosas, la guerra, la pobreza, el expolio, pero todo esto gira en torno a la ocupación. Y muchas veces hay algún tipo de estrategia o estratagema mediática para dispersar la atención sobre el eje principal, que es la ocupación, de forma que los investigadores, tanto antropólogos como arqueólogos o lingüistas, que se desvíen en sus estudios, en sus investigaciones sobre otros aspectos que no son primordiales. De ahí que hay que recordar siempre que la causa primaria es la ocupación. Y es a partir de la ocupación es cuando hemos estado testigos de este tipo de segregación entre credos, entre comunidades. Pero antes no era así. Paul Venn, que es discípulo de Michel Foucault, decía que tenemos que revolucionar
hay que revolucionar la historia. Pero de ahí que tenemos que estar atentos y en alerta en cuanto a que lo que se escribe lo escriben los vencedores y lo escriben los ocupantes. Por ejemplo, lo que está pasando en Gaza no ha empezado hace 2 o 3 años, sino que es hace 80 años, de forma que hay que tener un enfoque macro físico y que debemos de tener una cierta distancia para tener una objetividad, y tal vez esto requiere un seminario para debatirlo, para evitar esta trampa ideológica que está construida por las potencias dominadoras del mundo. Y muchas gracias. Pues muchas gracias, Mohamed, por tu respuesta. En efecto, pues el problema del colonialismo es una de las grandes causas que se encuentran detrás de este expolio. También te quería preguntar, como catedrático de Ciencias Humanas, ¿qué aporta tu perspectiva humanística a un debate que siempre se ha centrado en los objetos y no en las comunidades? Muchas gracias. Ante todo, deberíamos reconocer que la mediocridad, mejor dicho, la trivialidad está imperando. Estamos en un mundo conquistado por lo trivial. Y como decía uno de nuestros filósofos, Muhammad Arcon, dice que estamos en un periodo de institucionalización de la ignorancia. Tenemos algunos países o algunas instituciones que producen la ignorancia, y por lo tanto la epistemología, los enfoques racionales deberían de ser imperar en el mundo académico. Por ejemplo, y así podemos aprender del profesor Aznar o de la profesora Alicia de una forma universal. Pero lamentablemente la cultura universitaria ha padecido un retroceso, de forma que ahora están más ideológicas e incluso se defienden nacionalidades en vez de ideas, de forma que los profesores universitarios se han reducido a unos simples y pequeños funcionarios y burocráticos casi para tener la asistencia para conseguir una asistencia por aquí o una foto por allá. Y por lo tanto yo creo que esto ha trivializado el panorama. Yo en un encuentro con un estudiante americano, y él me dijo, siento mucho que estáis padeciendo la guerra, y se refería a la guerra de Irak, y yo le dije, pues Irak está a miles de kilómetros de Marruecos. Sin embargo, para el imaginario y para la conciencia de ese estudiante americano, Marruecos sufría de esa guerra iraquí. De forma que es muy importante de tener un enfoque objetivo, y sobre todo cuando tratamos el legado, el patrimonio, porque ahí tenemos que despojarnos de nuestros complejos ideológicos, religiosos, sociales, etcétera, políticos. De ahí que yo creo que para tratar el patrimonio cultural es una oportunidad para despojarnos y liberarnos de esas pequeñeces locales nuestras. Gracias. Muchas gracias, Mohamed, por su respuesta.
Ahora quería continuar ya pues preguntando a Joaquín Moscoso. Hablaba ayer pues de todo el problema del expolio arqueológico en su país, en Ecuador. ¿Cuáles son un poco los límites que encuentran los indígenas ecuatorianos cuando reclaman justicia sobre su memoria, su legado, su patrimonio? Bueno, tal vez un poco antes referirme a esto que mencionó el profesor Jesús Pietro de Pedro, el tema de Ecuador con respecto al tema de la fragata. Creo que es importante un poco aclarar esto de que queremos el oro, porque con esa frase parecería que no nos diferenciamos mucho de Odisei. Lo que un poco la investigación que estaba haciendo Ecuador conjuntamente con otros países en América Latina, el momento de que sale a flote y se conoce de manera pública el tema del rescate de la fragata de Odisei y lo que tenía evidentemente un cargamento que había salido con monedas de oro y de plata, que argumentaban evidentemente los países latinoamericanos, sobre todo Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, principalmente, incluso, bueno, y que termina saliendo a través de los puertos de Montevideo, es que el oro y la plata eran de minas que ahora pertenecían a estos hijos emancipados del Reino Español. Emancipados, sí, pero hijos al fin de todo un proceso de 300 años. Entonces, cuando se hablaba sobre este tema, en la necesidad no de compartir un botín ni de reclamar un oro en específico, pero evidentemente de tener una intencionalidad de coparticipar en un proceso importante de rescate del patrimonio histórico global o de la propia humanidad. Pero los abogados en su momento habían definido que para poder tener un caso más sólido, teníamos que probar exactamente de qué minas provenían tanto el oro y la plata. La plata era un poco más histórico porque la documentación de las minas de Potosí son colonialmente incluso documentadas. Pero es un poco difícil determinar exactamente la composición química metálica, que te ayudaba un poco a fortalecer la idea de que territorialmente tenía un ADN metálico, si podríamos decir, no soy especialista en geología, pero que podía determinarse que ese oro provenía de tal mina, de tal lugar, que ahora corresponde eventualmente al territorio que después se dividió, terminó por dividirse los límites, sobre todo entre Ecuador y Colombia, pero en su principio la SECA también estuvo en lo que era la Real Audiencia de Quito, en sí mismo parte del Virreinato del Perú, y después eventualmente terminó en el momento que se decidirían posteriormente los límites entre los diferentes países, sobre todo entre Ecuador y Colombia, que básicamente Popayán ahora correspondería a Colombia, ¿no? Entonces, un poco esa fue la intención que me permitió un poco compartirla con el maestro Jesús. Bueno, me parece muy bien que hayas hecho esa precisión, porque yo no terminé, me he dado cuenta después, digo, no terminé de explicar lo que quería. En todo caso, y con esto no quiero abrir debate, pues sé que ya no es hora, pero vamos, sí dejar ahí una idea, y es que lo que se plantearía ahí no sería tanto una cuestión de restitución de un bien cultural, como una reparación o una indemnización por unas prácticas coloniales de economía extractiva. Entiendo que sería más por ahí, ¿no? Y que de una u otra manera y en ese sentido ya no me importa si el oro es de una mina que está al lado de Potosí o no. Lo que importa es que, bueno, pues esas comunidades se vieron perjudicadas, tal, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, eso yo no lo veo tampoco por la vía jurídica, lo veo por otras vías, ¿no? Sí, lo de la cooperación, la colaboración mutua, entender como un bien común. Y un poco con respecto al tema de tu pregunta, a veces un poco lo que pasa con los estados es que terminan reproduciendo las prácticas internacionales. Terminan centralizando los objetos en grandes museos nacionales y las colecciones, y no devolviendo o no generando una articulación con las comunidades locales, con los pueblos indígenas, con las comunidades amazónicas, en el caso del Ecuador y en América Latina. Y eso termina también lesionando los intereses de las propias comunidades. Y lo curioso de todo esto es que a veces los estados nacionales, yo he visto, terminan invocando las mismas consideraciones y principios que la comunidad internacional hace o condiciona para que pueda devolver los objetos a las comunidades de origen. Ustedes no tienen las capacidades
cómo van a proteger los bienes culturales, qué museo o qué centro de interpretación han puesto para que estos bienes estén bien cuidados de manera técnica. Yo sí tengo esas capacidades. Y terminan reproduciendo a nivel nacional mucho de las prácticas internacionales. Hay mucho que hacer todavía. Ecuador ha avanzado también en manuales técnicos en los cuales que implica que todos los procesos de restitución tienen que ser ubicados, evidentemente considerando el principio de ser devueltos a sus lugares y a sus contextos originales. Y para eso tendrá que invertir recursos el Estado, porque de eso se trata justamente de un interés de carácter común que está llamado a garantizar. El Estado interviene no porque es el propietario o el titular, la profesora Alesia lo hizo muy claramente, interviene básicamente como suplantando a las diferentes comunidades y a los diferentes comunidades indígenas o comunidades locales propietarias de dichos bienes para garantizar su derecho a disfrutar de su propio patrimonio cultural. Y esto tanto en el marco de los derechos culturales como también de los postulados y principios académicos y reflexiones que hemos compartido en este curso han sido evidentes. Pues gracias, Joaquín, por estas reflexiones, y también te quería preguntar, salió el tema de la cooperación anteriormente. Comentabas en tu ponencia que algunas de las restituciones de patrimonio arqueológico ecuatoriano se han conseguido por la vía diplomática. ¿Podrías hablarnos un poquito del papel de la diplomacia, de esos cónsules y embajadores? Creo que ha sido la estrategia que más... con mayor ejecución, con mayor ejecutabilidad y que ha generado en este caso mayor devolución y repatriación de bienes culturales ha sido no a través de la convención de UNESCO, ni siquiera del convenio de UNIDROIT de 1970, sino a través de mecanismos de convenios internacionales que miren la reciprocidad entre los estados. Perú tiene más de 45 convenios firmados en la actualidad, por ejemplo, entre los diferentes países de América Latina, Europa y Estados Unidos. Recientemente un memorándum de entendimiento con Estados Unidos también. Ecuador tiene lo propio con cerca de 26 convenios suscritos. Colombia no tengo el dato exacto, pero también ha contribuido a una agenda importante de convenios bilaterales. Si esto unes los convenios y las decisiones de las comunidades andinas y de las plataformas de integración regional y subcontinental que mantiene básicamente los países de América Latina, tienes un bagaje muy amplio en los cuales los procesos de restitución se han anclado a mecanismos de cooperación y de diálogo diplomático. Entonces, en principio, lo que ha acontecido como una estrategia regional, casi de manera unánime y global, es justamente acudir a este tipo de convenios, armar cartillas de caracterización de bienes culturales y que se comparten entre los diferentes estados. América Latina tiene podríamos decir, un chat conjunto que posibilita que se articulen entre las instituciones públicas y las instancias técnicas de patrimonio cultural, y esto hace que se genere una colaboración de manera directa y de manera técnica entre los diferentes operadores locales y públicos para la gestión y el control del patrimonio cultural en sus fronteras. Pues muchas gracias, Joaquín, por aclararnos ese papel de la diplomacia y de los acuerdos bilaterales. Y ya un poquito para ir terminando esta mesa redonda, me gustaría preguntarle a Francisco Aznar, un poco, para cerrar el curso, ¿qué debe significar en términos de gestión que un bien patrimonial vuelva a su casa? Yo quiero comentar lo siguiente. El patrimonio, desde nuestro punto de vista, es todo aquello que del ayer compone el hoy, ninguna otra cosa. El patrimonio no es historia, la historia se hace con vestigios y cada vez aparecen nuevos vestigios en distintos sitios y en distintos estamentos. Eso hace que la historia cambie, pero el patrimonio es todo lo que está presente. Si las monedas, que ahora son patrimonio y estamos encantados de que lo sea, se hubieran quedado en el fondo del mar, seguirían siendo nada. Son patrimonio porque están aquí entre nosotros. Esta es la cuestión que hay que entender. Y además el patrimonio es no cultural, no histórico, no militar, no religioso. El patrimonio es patrimonio, sin más. El patrimonio es uno y es de todo, por más que la administración tenga siempre la tentación de manipularlo y manejarlo a su interés.
Lo que usted me pregunta pues tiene que ver con que nuestro propósito al poner en marcha el seminario era que reflexionáramos que tantas veces no vale solo con legislar, sino si no encontramos caminos para que eso sea efectivo. Hemos visto que ninguna de las normativas, ninguna de las convenciones es coercitiva. Están bien, nos hemos entretenido los académicos en hacer un elemento estupendo, pero no sirve para nada. Y porque además no hemos sido conscientes de que hablamos siempre de lo mismo y lo hablamos siempre los mismos. Yo no sé si alguien se ha ocupado del patrimonio de los Yanomami o si alguien sabe que en Mauritania, que está aquí al lado, hay Chinguetti, Atari, Hualata, 4 sitios que son patrimonio mundial y que nadie sabe nada de nada, que están en un estado desafortunadamente no muy visible, pero que decimos que son patrimonio mundial. ¿De qué? ¿Para qué? Lo mismo, tenemos museos, pero casi los museos son mausoleos. Ahí no hay vida ninguna. Y el patrimonio es vida y hay que empezar a pasar de lo material a las personas y de la estética a la ética. La estética está muy bien para los historiadores del arte y para los diletantes. Para los demás el patrimonio tiene que ser un recurso para crecer, un recurso para ser mejores. Y las escuelas no hacen patrimonio y cuando lo hacen solo desde el punto de vista de la estética, del arte, no es, ahora se dice, empoderarse de algo que es suyo, porque el patrimonio es una herencia y todos somos causavientes de esa herencia, es decir, todos, pequeños, medianos, grandes, pobres y ricos. Seguimos yendo a los museos los mismos. Seguimos siendo diletantes del patrimonio construido, los mismos. ¿Es verdad que hay mucho patrimonio arqueológico? Claro, porque llevamos 29 siglos de cultura, cada uno de esos hace un estrato y solo hay que picar para encontrar estratos. ¿Y lo de todos los días, la viva? ¿Qué pasa con las comunidades indígenas de Bolivia, Ecuador o Colombia? ¿Dónde están? Ellos son los que tienen que... Ese patrimonio que están tejiendo todos los días es patrimonio vivo. Lo otro está en el museo. Con mala suerte, si no tiene... No me resisto a decir una cosa que me va a traer sin duda algún problema. Tenemos una espléndida momia en el museo y lo tenemos como si fuera un cadáver de una morgue de las películas de policía. Solo le falta el hilito con el nombre de... No, tiene que estar en su ambiente, en su sitio, por más que queramos garantizar, que lo garantiza esta exposición, la categoría y el cuidado eterno de la momia. Pero nadie, esto es un cuerpo muerto, no es una parte de una cultura que hizo de la momificación una parte importante de su tejido psicológico, simbólico y cultural. Este es el esfuerzo que hay que hacer. Están bien las convenciones, solo faltaba, claro que sí. Y el patrimonio tiene que estar en el sitio donde se produjo, para que sea parte del patrimonio de la humanidad y que lo tienen que disfrutar las generaciones venideras. Y esto es en lo que hay que trabajar, a mi juicio. Pues nada, muchas gracias Francisco Aznar por estas reflexiones finales sobre la necesidad de conservar el patrimonio in situ para toda la humanidad y para las generaciones futuras. Y pues ya solo me queda agradecer a todos los ponentes, al director del curso, Francisco Aznar, a la Fundación SICOP, a la Fundación FIDE Caja Canarias, a la Universidad de La Laguna. ¿Abrimos turno de preguntas? Bueno, pues vamos a abrir un pequeño turno de preguntas. Vamos mal de tiempo, eso es verdad, vamos mal de tiempo, por eso son casi las 2:10, pero bueno, si quieren, pues sí abrimos un pequeño turno de preguntas. Lo que rogamos, sí es verdad, que sean breves para que... Sí. Ahí veo que hay varias personas que quieren preguntar. Sí. A ver, bueno, ¿por quién empezamos? ¿Por usted, Rafael? Mi nombre es Rafael Machado y ayer don Francisco me presentó como presidente de las Casas Históricas de la Orotava. A mí me ha parecido interesantísimo, hay docenas de preguntas para hacer.
Pero hay una que desde el punto de vista, hay una que desde el punto de vista jurídico pues es la más interesante y se la dirijo a todo el plantel, pero especialmente al amigo Prieto, que es jurista. Vamos a ver, todo esto de los problemas con el tráfico ilícito de patrimonio, al final finaliza, después de las sanciones, los procedimientos, en restitución, no reparación, restitución, devolver la obra a la comunidad que se corresponde. Y yo lo que le pediría, y además me encantaría, creo que es un tema para una tesis, es decir, hablar de los principios generales que debe tener la institución jurídica de la restitución de bienes patrimoniales. Porque evidentemente la restitución no puede ser absoluta. No puedo devolverle a un tío que ha robado a la comunidad que luego lo va a vender. No puedo devolver esto a un Estado fallido, que sé que no va a hacer nada con el bien. O no va a hacer nada o lo va a volver a vender. Es decir, creo que hay una serie de límites y que la restitución tiene que tener una serie de condiciones antes de proceder a ejecutarla. Bueno, es una reflexión que les hago y que a lo mejor están en total desacuerdo conmigo, pero ahí va, esto es para esto, para hacer preguntas impertinentes. Hay respuesta poco apropiada, que es distinto. Pregunta al resto de la gente y... Preguntamos, por ahí tienen más preguntas. Muchas gracias. Seré muy rápida, muy breve, pero creo que ayer lo comentábamos, nos quedamos con muchas ganas también de hablar con todos los ponentes. Muchísimas gracias por la jornada. Muy rápido, cuando iniciamos o cuando un gobierno inicia un proceso de devolución, restitución, del término, ¿no? De cualquier término que se quiera utilizar en este caso, me gustaría saber la opinión en general de cualquiera. ¿Cuánto de importante es el papel de la participación social, de la participación de las comunidades o de la participación de los barrios a la hora de realizar ese proceso? O sea, ¿cuánto es el peso? Lo digo porque quizás esa participación nos ayudaría a definir con mucha más exactitud cuando ese bien vuelve, se devuelve, se repatria, el uso y el impacto de nuevo en la población. Podría ser una fórmula para asegurar mejor cuál va a ser ese impacto. ¿Es económico? ¿Es una restitución social, moral, sagrada? En el caso de la momia, que lo comentó además en particular el profesor, la momia está en Madrid. En el caso de la momia guanche, que está en Madrid, o sea, ¿cuánto de participación por parte de la población canaria sería determinante para que trajera, para que se devolviera? Hay un estudio de opinión pública en el que la gente ignora parte de ese patrimonio y parte de esa historia. Entonces sería desde los años 70 que se está realizando la petición de la momia guanche. Sería a lo mejor interesante involucrar a la población para saber, ¿no? Y para desarrollar ese proceso con una limpieza mayor de la que se ha realizado hasta ahora. Simplemente. Gracias. Veo que por ahí también hay alguna otra cuestión. Bueno, muchas gracias. Alberto García, soy arqueólogo subacuático, observador de la UNESCO. Y bueno, quería comentar que es verdad que tenemos toda una serie de consideraciones en las convenciones internacionales y específicamente, por ejemplo, en España, pues el Ministerio de Cultura ha elaborado una serie de planes nacionales. No son de obligado cumplimiento, son básicamente una recomendación. Claro, lo que buscamos también es una homogeneización en todos los procedimientos, en la catalogación, en la protección efectiva del patrimonio. Claro, ocurre en todos sitios, pero aquí también ocurre en España. Lo que va la pregunta dirigida en el sentido de que ¿qué puede hacer el ciudadano desde el punto de vista, es decir, qué puede hacer el ciudadano si conoce un expolio o un intento de tráfico ilícito de bienes culturales por parte de otro ciudadano, de una empresa o de una institución? Bueno, muchas gracias. Yo creo que todos las responden. Pues, ¿Quieres que...? yo creo que hay más preguntas por ahí, por aquí, de momento no. ¿Hay alguna? Sí, para dejarlas ya formuladas y ya pasamos a responderlas. Nada,
igualmente felicitar mucho por todas las intervenciones, y una un poco genérica que a lo mejor sería por responder por todos, evidentemente con tema de tiempo, pero todo lo que estamos viendo acerca de tráfico ilícito, el tema del patrimonio arqueológico subacuático, el tema de las restituciones, es poner sobre la mesa un caso que es real, un caso práctico actualmente que tocaría todos los puntos, que sería el Galeón San José en Colombia. Hola, buenas. Mi pregunta también va un poco sobre los pasos del chico, del arqueólogo subacuático. ¿Qué podemos hacer si vemos alguna persona, alguien que está cometiendo un expolio? Pero va dirigida a la profesora Alesia. ¿No? Así que le voy a comentar un poco el caso. Yo hice en 2014 un trabajo para una asignatura de Historia del Arte y me llamó mucho la atención el tema de Irak. Y logré en una investigación localizar pues, obras de arte expoliadas ahí en eBay expuestas. Y sí vi unas listas de la policía, pero claro, ninguna citaba estas mismas obras que estaban en eBay. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Entonces yo creo que ya pues podemos cerrar un poco el turno de preguntas y abrir el espacio para que los ponentes respondan. Sí. ¿Quieres que diga algo? Sí, si quieres. Vamos a ver, no he tomado nota y no me acordaré de todas, pero vamos, voy a ser muy breve. Lo que preguntabas de qué puede hacer un ciudadano, pues hay mecanismos en la legislación. Yo te puedo hablar ahora de la ley del Estado, que es la que tengo más presente. La ley de Canarias de patrimonio no la tengo tan presente. Bueno, pues hay una acción pública, por un lado, se ejercita muy poco, pero cuando se ha ejercitado ha sido enormemente eficaz, porque solo hay acción pública en patrimonio, en medio ambiente, hay muy pocas acciones públicas, ¿no? Y eso es que cualquiera, sin esgrimir un interés personal, puede instar una acción en los tribunales. Y luego hay unos mecanismos de denuncia en el supuesto de expolio, artículo 4 de la Ley del Estado, ¿no? La comunidad autónoma normalmente tendría que responder, está antes que el Estado porque tiene una competencia más básica, ¿no? Pero si la comunidad autónoma no funciona, hay que ir al Estado, ¿no? Y eso ha funcionado pues, en un montón de cosas, ¿no? Luego, lo que planteabas de la participación en estos momentos, yo creo que en la legislación de patrimonio está muy débilmente regulada, ¿no? En todos los aspectos, en el aspecto más activo, más de vivir el patrimonio, y en los aspectos también de reconocimiento del patrimonio. Porque se puede instar la incoación de un expediente por parte de cualquier ciudadano o por cualquier grupo ciudadano. Bueno, es un mecanismo de participación, por ejemplo, el artículo 10 de la Ley del Estado, pero obliga muy poco a la administración, porque, bueno, pues no se abre tampoco ahí un proceso que podría ser un proceso pues, de discusión, de hablar, de dialogar sobre eso, ¿no? Y luego, pues yo creo que, bueno, no quiero extenderme más porque es ya muy tarde y no sé cuál era la otra, la de institución. ¿Perdón? La restitución. Y la restitución, totalmente de acuerdo, pero has planteado un seminario, no una pregunta. Rafael. Bueno, pero sí, es verdad. Hay que mantener además ahí. Yo, perdona, siempre digo, hay que ser muy razonables en esto. Hay que ser muy razonables, hay que aplicar la razón, ¿no? Y la razón dice que, bueno, pues la existencia de museos no es un mal, es un bien para la humanidad, pero un bien grandísimo. ¿Qué hubiera pasado con el patrimonio, tanto desde el punto de vista de la conservación como del acceso? Pero esos museos hay que dinamizarlos. La participación hay que meterla también en los museos. No es participación frente a museos, es participación fuera y dentro de los museos, ¿no? Esa es la clave. Y no vale, perdona, tener por tener. Todos los museos en general tienen el 40% de su fondo en los fondos. ¿Para qué lo queremos si no los usamos? Esa es otra cosa, sí. Bueno, sobre eso además podría hablar, porque habría tuvimos un proyecto que
no se puso en marcha. Bueno, pues eso. Y luego hay unos límites, evidentemente, incluso en el propio acto de restitución, porque hay que ser serios. No se puede devolver si es un estado fallido, no se puede devolver si no hay una garantía de debida conservación. Se puede ayudar técnicamente incluso para que eso exista, pero no se puede devolver si no hay esa garantía. Tiene que haber un compromiso de que yo no voy a vender esto. Yo conocí un caso de un país latinoamericano que reclamó unas pinturas naif de allí muy bonitas, tal, una reclamación que fue difícil, no había acuerdo, al final se devolvieron, ¿no? Se volvieron a un Estado y al poco tiempo supimos que se habían vendido, eran dos particulares distintos, y unos meses después ya habían entrado en el tráfico de las casas de subastas y de arte. Wow. No sé. Creo que ahora es el turno de Alexia para responder la pregunta que le habían formulado a ella. He hablado sobre el tema del caso de eBay. Y lo más importante que habría que hacer es que si un ciudadano se encuentra con un objeto, o se le ha dicho o ha visto algo en línea, lo primero que hay que hacer es, en primer lugar, hay que denunciarlo ante la autoridad en el lugar donde uno se encuentra esa persona. En algunos países, pues en el caso de España tenemos la Brigada del Patrimonio Cultural y la Guardia Civil, en el caso de Italia los Carabinieri. En otros países pues tenemos también, pues por ejemplo, a lo mejor en Londres hay solamente 5 personas encargadas de esto, pero primero hay que informar a las autoridades porque es la responsabilidad y la obligación del ciudadano, porque no es nuestra obligación perseguir a ese bandido o intentar capturarlo. La única responsabilidad que tenemos es informar, lo mismo que pasa con aquellas cuestiones que encontramos en línea. Facebook es un mercado online para todo tipo de antigüedades. Hay muchísima presión, pero seguimos ejerciendo presión al respecto. Y aparte hay otro aspecto, que hay muchas noticias falsas, es decir, hay piezas de poco valor, que no es que tengan poco valor cultural, pero bueno, también puede haber falsificaciones, pero hay que informar a las autoridades del país de origen de que se ha observado un objeto patrimonial en línea. Hay que hacer un seguimiento de esas plataformas en línea. Por ejemplo, en el caso de los carabinieri italianos, hacen un seguimiento 24 horas al día, tienen un software para hacer un seguimiento de estos mercados en línea, pero probablemente debe ser el primer país que hace este tipo de enfoque para hacer el seguimiento de piezas de patrimonio, pero en primer lugar, como decía, informar a las autoridades y luego será su responsabilidad ver si informarán a Interpol o si harán una incautación. Y volviendo al tema de las comunidades locales, la restitución, pues hay que si tendrían que ser consultadas, definitivamente sí. Hablamos de un enfoque tremendamente importante, que es el enfoque de los derechos humanos, es decir, que las comunidades locales puedan participar. Puede resultar que a lo mejor no estemos de acuerdo de arriba abajo en lo que a la restitución se refiere, por ejemplo, como ha pasado en Norteamérica con las comunidades indígenas. Lo primero que hace que una vez que reúne a las tribus, pues a lo mejor hay científicos occidentales que están totalmente escandalizados de que hayamos devuelto determinadas piezas a estos nativos. Nuestra cultura está tan acostumbrada a ver las cosas en vitrinas de museo que, independientemente de que tengan 5.000 años o que tengan 100 años, estamos hablando de piezas que pertenecen a estas comunidades. Por tanto, que la respuesta de las comunidades locales no puede ser idéntica a la que tendría la comunidad científica, sino que someterán a lo mejor esas piezas a determinados rituales y las podrán destruir conforme a los criterios occidentales, ¿no? Pero bueno, podemos tener otro problema, por a lo mejor que la gente no tenga la conciencia y no sean ignorantes. A lo mejor algo se estuvo traficando con algo hace 100 años y las comunidades pueden decir, bueno, pues a lo mejor este puede ser el resultado, pero es parte del proceso. Es decir, si empiezas a hacer preguntas, la gente se informa, se concienciza y entonces a lo mejor hay que hacer una restitución y entonces sube el orgullo, y aunque la gente a lo mejor no supiera en ese momento que existe este enfoque, podemos tener este proceso donde se sube la concienciación
y porque podemos esperar que a lo mejor las generaciones jóvenes no tengan tanta conciencia sobre la situación, a lo mejor no sean expoliadores, porque no prestan tanta atención a lo que puedan expoliar, ¿no? Pero se trata de concienciar más allá, no solamente sobre lo que les pertenece, sino que han sido expoliados. Así que definitivamente la participación de la gente aumenta la calidad y el enfoque general que se le puede dar al asunto. Gracias, Alesia. Creo que el profesor Prieto tenía una pequeña cosa que añadir a su... Yo no sé si ya es muy tarde. Hágalo. Sí, bueno, gracias. No, era en relación con la participación en los procesos de declaración de bienes, de reconocimiento de bienes, ¿no? Es curioso, ahí estamos en una contradicción en la legislación muy fuerte entre los principios que están en las exposiciones de motivos, los primeros artículos de la ley, que dicen que el patrimonio es de todos, y sin embargo en los procedimientos de declaración solo son unos poquitos los que dicen qué patrimonio es de todos. Por supuesto, instituciones muy respetables y que me parece además fundamental que estén, pues academias, reales academias, universidades, institutos de investigación, etcétera. Pero al conjunto de la población solo se reserva un trámite de información pública, me parece escaso. Y sobre todo en relación con determinados bienes que son pues, mucho más comunitarios, muy sociales. Un caso que podía ser un poco frívolo, pero para mí no lo es, ¿no? Que yo viví además muy directamente, fue el Toro de Osborne. El Toro de Osborne, como consecuencia de la ley de carreteras que prohibía toda la publicidad interurbana, hubo que levantar todos los calmantes vitaminados, los michelines, no sé qué, y el Toro de Osborne se quedó en la carretera. Y entonces la competencia pues planteó demandas, tal, ¿no? El caso es que al final la administración decidió que no decidió salvarlo, ¿no? Y sin embargo, era popular. El día que se hizo pública esa noticia, que lo hizo el diario El Mundo en una página, porque, bueno, como estaba en conflicto en aquel momento con el gobierno y tal, pues, vale. Entonces, se colapsaron todas las centralitas, las emisoras, las cartas de lectores, los oyentes, no sé qué, por todos los lados. Pero fue una explosión popular que hizo la administración empezar a declararlo. Y yo había vivido ese proceso porque me habían pedido un informe, un dictamen y otra compañera también, que lo hicimos juntos y habíamos dicho que, bueno, que la única manera de salvar el toro era considerarlo patrimonio cultural. Se había presentado ya en alguna administración cultural, que no digo ahora cuáles, una solicitud, la habían devuelto, la habían rechazado. El día que se produce esa explosión, llaman a Osborne diciendo que por favor que presenten otra vez la solicitud, que lo van a aprobar, ¿no? Pero hay que darse cuenta, señalo esto por la contradicción que hay, eso hay que mejorarlo. Porque no solo es la participación en la gestión, en el disfrute, sino es la participación en los momentos importantes de reconocimiento y declaración, de fijación de los bienes culturales. Porque además, al final, los bienes culturales es de todos los bienes que generamos los humanos en el mundo, seleccionamos algunos que les damos un régimen especial de protección y disfrute y una condición de bienes de todos. Al final, esa es la clave. Joaquín, que no tienes algo para intervenir. Venga, no, sí me escuchan, ¿verdad? Sí. No, tal vez para añadir un poco esta idea con respecto al tema de la participación comunitaria, que un poco está más anclado a los temas de definición de qué es patrimonio cultural, que me parece válido, pero ¿qué pasa con la participación comunitaria en los términos de restitución de bienes culturales? Y yo creo que eso tiene que ver mucho con esta gran división, y esta gran división que un poco se apuntaba al principio de estas jornadas, de estas charlas, y una división bastante artificial entre patrimonio material y patrimonio inmaterial. O sea, y esto ha implicado también un atavismo en cómo manejas y gestionas el patrimonio, la restitución de bienes patrimoniales, que le trata solo como objetos. Porque es un problema de aduanas, es un problema de transporte ilícito, es un problema que atañe evidentemente a los estados que terminan siendo básicamente los legítimos titulares en el proceso de restitución, sobre todo en el marco del convenio del 70, o en el marco también incluso de que son legítimos activos para proponer una demanda en el marco de la UNIDROIT del 1995. Pero la comunidad no tiene un rol de carácter específico. Entonces,
Eso es un tema que eventualmente habría que tratar. Que las legislaciones nacionales, por lo menos en América Latina, y la ecuatoriana ha dicho, en el momento de la restitución tienes que trabajar con los ámbitos y con las comunidades de origen para la restitución final. Pero es un tema que todavía no termina de cuajar, por lo menos a nivel normativo existe algo, pero en los hechos todavía no termina de suceder. Me ofrezco encantada a iniciar un grupo de trabajo. Pues yo creo que ya podemos ir concluyendo, el tiempo se acaba. Darles muchas gracias a todos y a todas por su participación, por sus aportaciones, como decía, a todos los ponentes, al director de este curso, Francisco Aznar Vallejo, a la Fundación Fide Caja Canarias, a la Fundación SICOP, a la Universidad de La Laguna, a todas las personas y entidades que han hecho esto posible, y sin más, pues yo creo que lo podemos dar por clausurado, ¿verdad? Muy bien. Uh-huh.